Antonio, no se les puede creer nada porque son mentirosos seriales. Es decir, no resisten ningún archivo. Todas esas personas no resisten ningún archivo. Donde le pones el archivo por delante, los haces de goma. Mirá, hoy Macri presentó una fundación de educación que no está registrada en la IGJ. Sí, pero conociéndolo a Macri, atrás debe haber algún negocio. O es para blanquear dinero para la campaña electoral o alguna otra cosa. ¿Querés que lo charlemos con él, David? Sí. Carlos, ¿cómo va, diputado? Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Acá estamos con David Cufré. Bueno. ¿Qué tal, David? Buenas noches, Carlos. Igualmente. Bueno, es importante que se reglamente lo más rápido posible, ¿no? Y aparte, digamos, es una ley que fue muy criticada por una derecha, ya diría hasta casi sediciosa. Pero bueno, finalmente esto ha repercutido en todo el planeta y las grandes fortunas estamos dispuestos a pagar, más en pandemia. Varias cosas, Antonio, que... A ver, yo seguramente debo estar en primera fila entre los que quisiera que ya esté todo terminado y que esté todo reglamentado. Pero también entiendo, yo veo suplementos de diarios dedicados a explicar todas las cosas que se van a tratar de hacer desde el punto de vista judicial y demás para trabar la posibilidad de que este aporte solidario se concrete. Por lo tanto, entiendo también que los que están trabajando en la reglamentación, yo te diría que si se toman algún día más, y eso tiene que ver con asegurar que esa reglamentación no deje huecos por los cuales la judicialización se convierta en un obstáculo insalvable, bienvenido. David explicaba bien recién que la idea es que en estos días esté la reglamentación y que el aporte se va a recaudar a lo largo del primer semestre, así que yo creo que está bien, en unos días más habrá reglamentación y a partir de allí estarán las condiciones a las que los aproximadamente 12.000 argentinos alcanzados por esto, insisto en ese número, el 0,02% de la población del país, y voy a decirlo al revés para que se vuelva a entender, lo cual quiere decir que el 99,98% no está alcanzado, porque eso quiere decir el 0,02, que el 99,98% no está alcanzado, comiencen a tributar, a aportar y entren esos ingresos y se puedan aplicar a los importantes destinos que la ley tiene determinada. Carlos, sí. Lo que dicen es que aumenta la presión fiscal, que Argentina tiene la carga tributaria más alta del mundo, pero es como pero eso es mentira también, David, es sobre pero este aporte extraordinario es por única vez y sobre un universo tan pequeño, ¿no? Así es. Primero, el universo pequeño. Segundo, por única vez. Y tercero, es mentira ese dato. La presión tributaria promedio de los países de la OCDE está 5 puntos arriba de la Argentina. La Argentina está casi a la par de la que tiene Chile, de la que tiene Uruguay, de la que tanto se habla. Es menor a la que tiene Brasil en varios puntos. Es decir, que es una de las tantas falacias que el poder mediático en sociedad con el poder económico construyen e instalan y nos ponen a nosotros hasta a veces a poner en duda si no tendrán algo de razón. Es toda una enorme mentira y en realidad esto no tiene ninguna incidencia desde el punto de vista global de lo que significa la carga impositiva. La Argentina necesita una profunda reforma impositiva para aliviar los impuestos al consumo, los impuestos que castigan a la población como el IVA, y para hacer que la base impositiva argentina esté basada en la progresividad, básicamente en las fortunas y en las ganancias, es decir, en la riqueza y en el medio para generar esa riqueza que son las ganancias, con mínimos no imponibles razonables y progresividad que haga lo que tiene que hacer un buen sistema impositivo, que aquellos que tienen mayor capacidad contributiva aporten más. Mirá, apareció estos días, vos lo debés tener, David, un informe que se titula El virus de la desigualdad de Oxfam. Un solo dato, para no cansar. Sí. La fortuna acumulada por los 10
las dos manitos, 10.000 millonarios más ricos del mundo desde el inicio de la crisis. Es decir, lo que ganaron desde que empezó la crisis del COVID es más que suficiente para evitar que ninguna persona del mundo se vea sumida en la pobreza a causa del virus, así como para financiar la vacunación contra la COVID-19 de toda la población mundial. Repito, lo que ganaron, lo que les creció la riqueza desde que empezó la epidemia, la pandemia, hasta diciembre, esos 10 señores alcanzaría para financiar la vacunación de toda la humanidad. Y para los más pobres, lo que dice ese informe también es que van a tardar 10 años en recuperarse de la pandemia, ¿no? Son terroríficos los datos. Es tremendo. Son terroríficos. Entonces, discutir que el problema es la presión impositiva... Ahora, Carlos, el proyecto de reforma impositiva progresivo que estás planteando, ¿lo presentará el Poder Ejecutivo este año? Yo espero que sí. El ministro de Economía ha hablado del tema, el presidente ha hablado del tema, así que yo espero que sí. No te olvides que después para cualquier proyecto hay que reunir la mayoría parlamentaria, porque el mejor proyecto, si no logra mayoría parlamentaria, queda en eso, en proyecto. Y a veces, por ejemplo, cuestiones como la de la interrupción voluntaria del embarazo, perdió una vez y tuvo que ir a una segunda vuelta 2 años después para recién obtener el tema que se convierte en una ley. Pero Carlos, cuando uno escucha a los hoy opositores, hablan de lo mismo que está hablando David y vos, ¿no? Es reducir impuestos, modificar la ley de imposición argentina. Después que no, pero es no otra se les puede película. creer. Antonio, no se les puede creer nada porque son mentirosos seriales. Es decir, no resisten ningún archivo. Todas esas personas no resisten ningún archivo. Donde le pones el archivo por delante, los haces de goma. Mirá, hoy Macri presentó una fundación de educación que no está registrada en la IGJ. Sí, pero conociéndolo a Macri, atrás debe haber algún negocio. O es para blanquear dinero para la campaña electoral o alguna otra cosa. Macri no hace cosas en las que no hace negocio. No da puntada sin hilo. No, pero olvídate. Además, es casi una burla que Macri haga una fundación para promover la educación de calidad. Bueno, cuando lo único que hay, una de las cosas que lo marcan en toda la gestión de él fue el ataque permanente a la educación pública, el ataque permanente a los docentes, todas las cosas que hizo para destruir. Su intervención esta que ustedes han estado mostrando hoy, donde dice, ¿qué es esto de crear tantas universidades? ¿Para qué queremos tantas universidades? Es decir, lo de Macri creando una fundación para promover la educación de calidad es una falta de respeto a la inteligencia colectiva. Y a la educación pública. Y a la educación, no, pero es tomarnos por tonto a todos. No resiste ningún análisis. Como todas las discusiones que hoy establecen, como la que está establecida sobre la vacuna, sobre la pandemia. La vuelta a clases, Carlos. Les recomiendo. Sin protocolo. Sí, les recomiendo, y se lo diría a Juana Morín, que él está trabajando, veo mucho con estas cosas. Hay una nota hoy del diario El País, de España, que se titula El coronavirus arrasa en los feudos ultras alemanes. Y hay una declaración de un miembro del gobierno de Merkel que relaciona el voto a la extrema derecha con la elevada incidencia de la enfermedad y muestra con datos estadísticos cómo en aquellas regiones donde hay una fuerte presencia de la ideología ultraderechista, la pandemia ha tenido números más altos. Y desde luego, para que nadie se equivoque, él mismo lo aclara, dice, eso no quiere decir que ser de ultraderecha te hace más propenso al contagio. Eso quiere decir que tu ideología hace que no te cuides, hace que desafíes a todos los problemas que el sentido común dicen que hay que cuidar, y por eso el número de contagios es más alto, y eso pasa en todos los países del mundo, donde los grupos de ultraderecha, hoy lo veíamos en Países Bajos, lo vemos lo que pasa en Alemania, en Inglaterra, en Italia, que hay una vinculación directa entre ideología y pandemia, que tiene que ver con esta actitud de subestimar
las medidas preventivas, ponerlo en términos de libertad. Yo hago lo que quiero de mi vida, yo no tengo por qué privarme de nada, nadie me puede poner ninguna regulación ni ninguna norma, que es la esencia del pensamiento ultraliberal. Es decir, nada tiene que estar regulado, todos somos dueños de hacer lo que se nos da la gana, y eso es una mentira grosera, porque vos no podés ir contramano en una calle que tiene una flecha que hay que ir para allá. Y entonces las reglas existen todo. Vos no podés ir al club y meterte a la pileta si no hiciste la revisación. Y si dice que hay que usar gorra, hay que usar gorra. Y el mundo está lleno de regulaciones, desde las más sencillas a las más complejas. Y toda esta idea que le meten a algunos de la libertad, yo hago lo que quiero, yo tengo derecho a enfermarme, si me quiero morir, me muero y me jodo yo, y demás, es un disparate. Y hay que decirlo con todas las letras porque es un disparate.